Comencemos con una oración como siempre y permitamos que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor mi Dios, llamarnos a que te conozcamos. Y en ese conocimiento de ti, Señor, crecemos cada día y podemos ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Hoy en especial, Señor, te ruego que hables a nuestro corazón para que podamos ser mejores familias en cada una de nuestras casas. Padre Santo, tú sabes las luchas por las que cada uno de nosotros pasamos y tú sabes, Señor mi Dios, la necesidad que hay de escucharte y de entender tu sabiduría en todo esto, Señor. Bendecimos, Señor mi Dios, tu palabra y te damos gracias porque sabemos que en ella conseguiremos las herramientas que necesitamos y las instrucciones de tu boca, Señor, para ser mejores esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, este ha sido un mes maravilloso, el mes acerca del desafío de la sabiduría, y hemos aprendido mucho de la palabra del Señor en las diferentes prédicas que hemos recibido, en las diferentes enseñanzas que el Señor ha dado a nosotros. Y esta última se trata acerca de el desafío de la sabiduría para vivir en familia. Me pareció apropiado utilizar como base de esta enseñanza el libro de Proverbios, una de los libros sapienciales, ¿sí? De un libro en el cual constantemente estamos aprendiendo acerca de la sabiduría popular del pueblo de Israel. Y pues es un libro que fue escrito por los hebreos en su momento, bajo inspiración divina, como todos sabemos. Y allí hay muchas cosas que nos permiten a nosotros vivir o aplicar de manera práctica en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que podamos cada día tener mejores hogares, mejor armonía en el hogar. Entonces, el tema para hoy que les quería compartir, como ya les venía diciendo, es el desafío de la sabiduría para vivir en familia. Y coloqué allí un subtema que es instrucciones en los proverbios para un hogar feliz. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Digamos que para esto lo que hice fue más o menos hacer un barrido del libro de los proverbios y buscar esos consejos, esos proverbios, esas instrucciones de sabiduría que aplicaban para cada una de nuestras casas, para cada una de nuestras relaciones en el hogar. Y lo dividimos en 3 partes que las vamos a estar revisando, ¿sí? Lo principal que de todas maneras quería decirles es esta sabiduría popular que son los proverbios del pueblo de Israel está basada toda en el temor de Jehová. Y eso es pues lo que el mismo libro de Proverbios dice, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así lo compartía mi esposa que estuvo dando la introducción. Y ese temor de Jehová me gustaría también traer a colación, no es el miedo a Dios. Sí, de pronto en alguna cultura enseñan que hay que tenerle miedo a los dioses, pero en nuestro caso el temor de Jehová tiene más que ver con el respeto a lo que Él enseña. Y los preceptos de Dios están disponibles para todos. Y si tenemos temor de Dios, entonces obedecemos estos preceptos porque entendemos que son para nuestro bienestar. Entonces empecemos por la primera relación que vamos a estar tocando hoy, que es la relación de los padres y los hijos. Entonces allí vamos a ver algunas instrucciones para padres e hijos que nos dan los proverbios. La primera instrucción que nos dan los proverbios para los padres y los hijos la vamos a enfocar hacia los padres.
Hay una cantidad de proverbios que nos van a estar hablando constantemente a los padres acerca de cómo tenemos que comportarnos o qué tenemos que hacer con los hijos que Dios nos da. Recordando pues como siempre que los hijos que Dios nos da es de alguna manera como un préstamo que Él nos está haciendo. No son nuestros, sino que estamos en la obligación de hacer algo con ellos porque el Señor nos los ha encomendado por un tiempo para que ellos puedan crecer en la palabra de Dios. Entonces el primer consejo, la primera instrucción que el Señor nos da para nuestros hijos es enséñenles. ¿Sí? Y lo vemos allí en Proverbios 22, el versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente este es solamente un versículo, si nos ponemos a ver todo el libro de Proverbios es un hermoso ejemplo de un hijo de un padre enseñándole a su hijo los preceptos de la ley de Dios. De hecho, los primeros capítulos, más o menos del 1 al 8, más o menos, casi todos comienzan diciendo, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, hijo mío, constantemente. ¿Por qué? Porque somos nosotros como padres los responsables de dar a entender a nuestros hijos la sabiduría que viene de Dios. Y allí yo quiero quiero pedirles a todos los padres que realmente sean muy intencionales con esto. No solamente se trata de llevar a los niños al colegio para que aprendan, de pronto de llevarlos a la iglesia para que les enseñen la palabra, sino que nosotros en nuestras casas tenemos que ser los principales profesores de esos niños. Porque si nosotros no llenamos ese espacio que ellos necesitan de aprendizaje, seguramente alguien más lo va a hacer y le puede enseñar cosas que no son las que nosotros queremos que ellos aprendan. Por eso es que la palabra de Dios nos redarguye hacia instruir a los niños en su camino, porque cuando fueren mayores no se van a apartar de él. Esa es la primera instrucción clara hacia nosotros como padres. Pero la segunda instrucción es muy parecida, sin embargo no es igual, y dice corrijan. Los proverbios también nos piden que corrijamos a nuestros hijos. Y esto es algo que pareciera lógico, pero hoy en día cada día se va perdiendo más. Nos vamos haciendo de alguna manera ajenos a las vidas de nuestros hijos y estamos quitándoles algo muy valioso para sus vidas, que es la corrección a tiempo de parte nuestra. El problema es que corregir no es fácil. Para corregir necesitamos entereza, necesitamos nosotros ser los primeros que den buen ejemplo, necesitamos estar pendientes de ellos, necesitamos participar en su vida, necesitamos hacernos parte de lo que ellos viven cada día. Por eso es que muchas veces esa corrección se diluye en nuestro quehacer diario y termina no recibiéndola a nuestros hijos. Fíjense lo que dice la palabra: porque Jehová al que ama castiga, así como el padre al hijo a quien quiere. También dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y termina diciendo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y aquí hay también una enseñanza clara de la palabra de Dios, y es que este tema de la corrección tiene sus límites. Va a llegar un momento en el cual ya no vamos a poder ejercer una influencia en nuestros hijos a través de la corrección. Ellos van a ir creciendo y va a llegar un momento en el cual ya su etapa formativa ha sido superada, donde de pronto sí vamos a poder hacer algún tipo de influencia, pero va a tener que ser más con el ejemplo, con los consejos, con las palabras. Pero mientras que todavía tenemos esa oportunidad, tenemos que aprovechar esa oportunidad para formar. Y aquí habla mucho de castigo y habla mucho de corrección, pero no estamos hablando en ningún momento de hacerle daño o maltratar a los chicos, a nuestros hijos. Fíjese, no se apresure tu alma para destruirlo. Hay una clara intención de Dios de que la corrección es para el bien, no es para el mal de ellos. Es una corrección que le va a permitir a nuestros hijos crecer y entender lo que es bueno y lo que es malo, que todavía no han aprendido a discernir. Eso les va a permitir a ellos entender que la corrección está llena de amor
y hay unas maneras de corregir para que eso sea así. Una de las principales cosas que yo les voy a decir siempre a los padres es: nunca corrijan a los hijos en medio de la ira. Lo vamos a ver más adelante acerca de lo que es la ira, acerca de lo que es el conflicto, pero la corrección tiene que estar llena de amor, porque el propósito de la corrección es el amor. Y si el amor es el que reina en nuestras casas, entonces vamos a notar que esa corrección va a ser para el bien. Y nuestros hijos también lo van a notar, no es que les va a gustar, ¿sí? O sea, dice la palabra de Dios que a nadie le gusta la corrección cuando la recibe, pero eventualmente da su fruto, y es un fruto de bien para nosotros. Entonces esa es la segunda instrucción que nos da los proverbios para nuestra vida en familia, para la relación de padres e hijos. Y la tercera instrucción es quizás la más importante, y es: sean ejemplo. Ser ejemplo para nuestros hijos significa que yo primero vivo las cosas que les voy a enseñar y se las muestro para que ellos sepan cómo las van a tener que hacer. En Proverbios 20, el versículo 7 dice: camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Esta traducción pues de pronto no nos deja ver el tema del ejemplo, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros caminamos en integridad, cuando hacemos las cosas correctamente, nuestros hijos van a aprender de nosotros y nos van a seguir, ¿sí? Después de él, es decir, nos van a estar siguiendo nuestro ejemplo, y eso es lo que los va a hacer dichosos. No es solamente porque una persona sea íntegra que el muchacho, así no sea íntegro él mismo, pues va a tener la dicha. Realmente es porque cuando ellos nos ven a nosotros actuar de manera correcta, ellos van a aprender a hacerlo, y entonces van a poder conseguir la alegría y la dicha de también ser íntegros. Es el ejemplo, la principal herramienta con la que nos ha dotado Dios para formar a nuestros hijos. Y por eso en las casas de cada uno de nosotros, los primeros que tenemos que sujetarnos a la ley de Dios somos nosotros mismos. Así nuestros hijos puedan ver ese caminar recto que los va a llevar a ser parecidos a sus padres. Bueno, eso con respecto a los padres y las instrucciones que la palabra de Dios trae para cada uno de nosotros como padres, pero a los hijos también nos habla. De pronto los que nos están escuchando no todos son padres, pero sin lugar a dudas que todos son hijos. Entonces, como hijos también tenemos algunos deberes, ¿sí? O sea, derechos y deberes. Escuchamos ahorita las cosas de los padres, y seguramente alguno de los muchachos en la casa le tiró una mirada a la mamá o al papá y le dijo: mira, ¿te das cuenta? ¿Estás escuchando? Bueno, ahora también nos viene a nosotros una instrucción. Lo primero que nos pide la palabra de Dios a los hijos es que escuchemos. Escuchen. Y de hecho está al principio de Proverbios, en los versículos del 8 al 10 del primer capítulo dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y esto lo escribieron hace, no sé, digamos 2700 años, 2800 años, pero pareciera que lo estuviesen escribiendo para nosotros hoy en día, para los muchachos de hoy. ¿Por qué? Porque está pasando tanto esto. Los hijos no quieren escuchar a los papás, no quieren escuchar el consejo bueno que viene de unos padres que tienen un fundamento en la palabra de Dios, pero cuando viene un amiguito que no tiene nada que ver con esto, con esa sabiduría milenial de la palabra, a ese sí lo escuchan y se les hace súper fácil seguirlo, se les hace súper fácil aprender las mañas, diría. Los papás sí, sí, pero con sus amigos sí le gusta salir. Y realmente el punto es que tenemos que entender como hijos que el Señor nos ha dado un gran tesoro de sabiduría en nuestros padres, principalmente si son creyentes y son padres que buscan la palabra de Dios.
¿qué más tesoro de sabiduría que poderles escuchar, que poderles creer, que poderles entender, que poder recibir de ellos, que es el propósito de Dios, las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Entonces, la primera instrucción para los hijos es: escuchen a sus padres. No permitan que vengan otros a meterle cosas en la cabeza. Sus papás son los que tienen el mejor propósito para ustedes, la mejor intención para sus vidas. Si ustedes no escuchan a sus papás, ya por ahí van perdiendo. Entonces, hijos, escuchen a sus padres. Pero la segunda instrucción viene después de esta, y es: guarden las cosas que sus papás les enseñan. Porque a veces nos pasa, como dice el refrán popular, los proverbios son refranes populares también, pero son del pueblo de Israel y están basados en el temor de Jehová. Nosotros tenemos nuestros refranes, ¿sí? Que pues no son basados en el temor de Jehová, pero que también es sabiduría popular. Y dice un refrán por ahí: le entra por una oreja y le sale por la otra. Y así nos pasa a veces como hijos. Sí, está bien, nuestro papá nos da pues toda la instrucción, y por no decirlo de otra forma, y pues a veces porque nos toca, nos sentamos y la escuchamos, ¿sí? Te voltean los ojos y hacen todas las cosas que hacen los muchachos, pero ahí escuchen. Pero entonces después le entró por una oreja y le salió por la otra, no guardó la instrucción que el papá le dio. Entonces, lo que nos llama la palabra de Dios en Proverbios 6:20 es: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Escúchala, pero guárdala también en tu corazón. Guardar significa ponerla por obra, ponerla en práctica, no sencillamente escuchar y dejar que se quede en el aire, ¿ok? La segunda instrucción que nos da es: guarden a los hijos. Y la tercera instrucción, cerrando esta primera parte, que son las instrucciones para padres e hijos, es: honren. Honremos como hijos a nuestros padres. Proverbios lo presenta como: alegren a sus padres, alegren el corazón de sus padres, ¿sí? Y lo dice en los capítulos 10, el versículo 1, y los capítulos 15, el versículo 20, empieza: el hijo sabio alegra al padre. Realmente, cuando nosotros podamos practicar estas cosas y podamos haber escuchado la sabiduría de Dios en nuestros padres y podemos guardar eso en nuestro corazón, eso nos va a hacer sabios también. Y qué mayor alegría para nuestros padres que el que nosotros podamos ser sabios, que el que nosotros podamos realmente afrontar la vida de una manera correcta, que las personas puedan vernos y decir: ese es un hombre íntegro delante de Dios, ese es un hombre que camina en rectitud y que es honesto y que es confiable y que es buen trabajador. Esas cosas alegran el corazón de nuestros padres, esas cosas van a honrar el nombre de nuestra familia y de nuestros padres. Y eso es lo que nos pide el Señor. En el 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y en el 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Fíjense que cuando la palabra de Dios repite cosas es porque quiere traer un énfasis sobre ellas. Y en Proverbios yo me daba cuenta en muchas partes que yo, iba leyendo y entonces, pero esto ya lo había leído. Está el Señor repitiendo, diciendo, haciendo afirmación para que tengamos claro que eso es algo muy importante. Sí, hoy en día, cuando necesitamos nosotros colocar importancia, le ponemos la letra un poquito más grande, ponemos negrilla, ¿sí? Le ponemos algún tipo de énfasis. En ese entonces, que no tenían esas herramientas, lo que hacían era que lo ponían repetitivamente para que fuese enfático. Entonces, hijos, tenemos la obligación de honrar. Es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Y esa honra tiene que ver, aparte de otras cosas de respeto, de provisión, inclusive a veces tiene que ver con alegrar el corazón de nuestros padres a través de la sabiduría que aprendimos de ellos cuando nos enseñaron.
Esas son 3 instrucciones para cada uno que nos trae el libro de Proverbios, pero dentro de nuestras familias no solamente está la relación de padres e hijos, hay otra relación que es fundamental, una relación que es quizás la base de la familia, porque pues es de donde nace todo, y es la relación esposo y esposa. Entonces también tenemos unas instrucciones que nos traen los proverbios para los esposos, para las parejas. Y bueno, cuando estaba estudiando me di cuenta que principalmente al tema de parejas hay un llamado, un fuerte e importante llamado, que es el llamado a la fidelidad conyugal. En Proverbios, en múltiples ocasiones, de nuevo, el padre que está enseñando a su hijo le enseña la importancia que es la fidelidad conyugal, la lealtad en el matrimonio. Y lo vamos a ver en diferentes versículos que he traído también a colación, que es como Proverbios 2:16, que dice: y serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En 5:18 también el padre enseñando a su hijo pues esta palabra para cada uno de nosotros: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y fíjense que vuelve a tocar el término, el compañero de su juventud, la mujer de su juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dios nos llama a nosotros a ser fieles a esa esposa que recibimos en bendición cuando comenzamos nuestra vida, prácticamente, o sea, nuestra vida de pareja, pues, y habla mucho de la juventud, porque pues lo normal, y en esa época más, era que las personas se casasen jóvenes. Sí, hoy día pues eso ha ido cambiando culturalmente, a veces no nos casamos tan jóvenes, pero estamos hablando de aquella mujer con la cual hicimos un pacto matrimonial, ¿sí? Con aquella mujer con la cual comenzamos una familia. Y lo que nos pide el Señor es que seamos leales a ese pacto, ¿sí? Que no andemos mirando para los lados. Y hay muchos más versículos alrededor de estos, como pues tengo otro tema más que quiero tocar, por eso no me extendí en los otros versículos alrededor, pero el llamado que nos hace Proverbios, o la instrucción que nos da a los esposos, es: sean fieles, sean leales a su unión matrimonial, no anden mirando hacia otros lados. La mujer sea leal al compañero de su juventud y acuérdese del pacto de su Dios. El hombre alégrese con la mujer que el Señor le dio en su juventud, y como sierva amada y graciosa gacela, disfrute de esa mujer. Aproveche esa bendición que Dios le dio y aprenda a valorarla como lo es, esa bendición. Porque hay una advertencia clara en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 32, dice: porque el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, y heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esto es una advertencia clara de Dios hacia, por todos los medios necesarios, alejarnos del adulterio, alejarnos de la infidelidad conyugal, de la infidelidad hacia nuestro esposo, a nuestra esposa. Hay un tema con los proverbios, y es que son demasiado directos, prácticos, pues tienen un lenguaje un poco poético. A veces habrá que hacer un poco de interpretación, pero son demasiado claros. O sea, prácticamente uno no tiene mucho más que decir, ¿sí? La palabra de Dios es cortante y tajante, y son principios prácticos para aplicar directamente en nuestra vida. Entonces, por favor, escuchemos la palabra de Dios, alejémonos de todas esas cosas que nos puedan traer tentaciones innecesarias en nuestra relación. En este caso, vivimos en un mundo tan lleno de tantas dificultades, de tantos desafíos para mantener relaciones firmes y fieles,
Y me refiero con eso a las cosas que vemos a veces en el computador, a la facilidad que hay para comunicarnos de manera privada hoy en día. Ya, pues antes uno tenía, si quería hablar con alguien desde la casa, tenía que hablar por teléfono y pues bueno, ahí al menos se escuchaba la conversación y entonces a veces se hablaban por ahí bajiticos y tenían que decirse algo y de pronto alguien iba y levantaba el otro teléfono y se enteraban, es decir, había de alguna manera como un blindaje un poco más. Hoy en día uno puede estar en su casa y nadie sabe lo que uno está haciendo, está metido en el celular, chateando, nadie se entera. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas en secreto, pero no tenemos que entender que esto no es una ventaja, sino una desventaja para nosotros. Entonces tenemos que colocar luz sobre todas las áreas de nuestra vida para que no hayan esas tentaciones. ¿Y qué significa eso de colocar luz? Seamos completamente abiertos, transparentes, sinceros con nuestros esposos y esposas. ¿Sí? Y donde haya de pronto algún momento en el cual yo me pueda sentir tentado de alguna forma por alguna cosa que sabemos que puede causar daño a nuestro matrimonio, seamos abiertos y hablemos con nuestra esposa, digámosle, oremos juntos, ¿sí? Acerquémonos, si no es la esposa la persona indicada, porque no siempre pues esas cosas se pueden hablar directamente con la esposa porque podemos afectar su corazón, acerquémonos a un líder espiritual en nuestra iglesia y pongamos luz sobre los asuntos. A medida que dejemos que los asuntos estén a oscuras, eso va a hacer daño. Dice la palabra de Dios que el príncipe de las tinieblas reina en este mundo y él reina cuando hay tinieblas, pero cuando la luz llega, las tinieblas se disipan y ya no se puede hacer tanto daño, ya no puede seguir avanzando en su obra del mal. Entonces nosotros como esposos escuchemos la palabra de Dios hacia la fidelidad conyugal, ese llamado. Y cada vez que veamos que cualquier ataque está llegando, primero traigamos luz sobre esto y segundo apartémonos del mal, como nos enseña el libro de los Proverbios. Listo, esa es la segunda relación que hay en la casa. Y bueno, luego vienen unas instrucciones que ya no es para una relación en específico como padres e hijos y esposos e esposas, sino es para todo el núcleo familiar. Y esta me pareció muy importante porque a medida que iba leyendo Proverbios veía que es un tema que toca mucho en el tema de la familia, que realmente influye mucho en el tema familiar, y es el manejo de los conflictos. Y ese va a ser la última parte de nuestra enseñanza del día de hoy, que son instrucciones en los proverbios para el manejo del conflicto. En esto podemos ver pues, que realmente en nuestras casas uno de los principales problemas que hay es que a veces hay muchas peleas y es de donde nacen muchas veces los demás problemas. ¿Sí? O sea, cuando empezamos nosotros con peleas en nuestra casa, eso daña la relación entre los esposos, entre los padres, entre los hijos, y entonces al irnos separando el uno del otro, entonces nos volvemos más vulnerables a que vengan otros entes externos y hagan daño. Sí, como lo estábamos hablando del adulterio, los malos consejos de los hijos, los padres de pronto nos volvemos incapaces de influir en la vida de nuestros hijos, de enseñarles, de corregirles. Entonces, ¿por qué? Porque el conflicto cuando entra va a causar que nosotros entremos en peleas. ¿Sí? Y yo quiero que leamos juntos unos versículos de la palabra de Dios, ahí en Proverbios también, que hablan acerca de esto y de pronto que reflexionemos un poco y que veamos si de pronto estos versículos nos hablan a nosotros en nuestras casas, o bueno, si no, me parece perfecto porque significa que es un tema superado. Acerca de las peleas, estos versículos dicen cosas así como esto. En el 17:1 de Proverbios dice: es mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Fíjense lo tajante que es esa afirmación. Sí, también dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Eso lo dice Proverbios 19, el versículo 13. El capítulo 21, el versículo 19 dice: mejor es morar en tierra desierta
que con la mujer rencillosa e iracunda. Rencillosa, no sé si esa palabra es común para nosotros, rencillosa es peleona, se podría decir peleona, que pelea mucho. Y bueno, esto yo quiero que lo entendamos de la manera correcta, ¿sí? O sea, no nos está diciendo el Señor en su palabra, no, mire, si su esposa es peleona, iracunda o como, ¿sí? Si su esposa le da guerra, entonces usted mejor váyase a vivir al desierto de la Tatacoa. No, eso no es el mensaje que nos está dando el Señor. Porque primero que todo puede ser que la Tatacoa sea uno mismo, ¿no? O sea, no la esposa, porque el tema es que la palabra de Dios sí dice que donde hay peleas, eso se vuelve árido, se vuelve como un desierto, porque es prácticamente lo mismo que vivir en un desierto. Y eso es así, o sea, cuando dejamos que las peleas tomen el control de nuestros hogares, eso se vuelve invivible, ¿sí? Y entonces ahí es donde vienen las separaciones después. Pero no es lo que el Señor nos está pidiendo, no nos está diciendo, no, pues si pelean mucho, sepárense, eso no es la palabra de Dios, el Señor jamás va a querer que las familias se separen, pero sí nos está llamando la atención y nos está diciendo, miren, que si ustedes se mantienen peleando, sus casas se van a volver áridas, como un desierto. Examínense, examinémonos cada uno de nosotros a ver si es que nosotros estamos siendo las personas que están causando la aridez en nuestro hogar. ¿Sí? Fíjate que ahorita ya no dice la mujer, sino dice el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea, sí hay solución para esto. Y yo quiero que sigamos estudiando un poco ese tema de las peleas a la luz de la Biblia, como para aprender a identificar qué es lo que hay detrás de eso y aprender a identificar cómo las causamos, por qué y luego también ver qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Yo creo firmemente que la causa de las peleas es el resentimiento. La Biblia dice que es el odio, a veces el odio es una palabra fuerte, entonces uno pues dice que si uno es cristiano, pues uno no odia a nadie, entonces ya se solucionó. ¿Sí? O sea, no, pues yo no odio porque yo soy cristiano. Entonces pensamos que porque, sí, o sea, hay amor en nuestro corazón, porque sí lo hay, porque ahí está el Señor, entonces no hay odio. Pero si la palabra de Dios me dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas, significa que si se están despertando rencillas en mi casa, entonces sí hay algo que de pronto no le digamos odio, pero es algo parecido. Yo le diría, más que odio, que es una palabra fuerte de nuevo, le diría falta de amor. Entonces en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí nos podemos dar cuenta que la causa de eso es que hay falta de amor entre nosotros. Y hay resentimiento y hay dolor. Cuando hay una pelea es porque hay algo que dolió. Y eso está pasando también en nuestro país hoy en día y es porque hay gente dolida, hay gente que tiene resentimiento en su corazón porque siente que han sido injustos con ellos. Y luego viene el otro lado y golpea más duro para ver si logramos pues, de alguna manera equilibrar la batalla. Y mientras que nos mantengamos en pelea, va a ser muy difícil, así pasa en nuestros matrimonios también. De hecho, allí fue que aprendimos. Nosotros no aprendemos a pelear en la calle, aprendemos a pelear en nuestra casa. Y todo está basado en un sentimiento equivocado. Porque fíjate que el amor cubriría las faltas. La ira promueve las peleas. Otro de los problemas que tenemos a veces en nuestras casas es que se nos salta muy fácil el fosforito, bueno, no sé si aquí dicen así. Uno se enciende fácil, es de arranque rápido. Y dice la palabra de Dios, el hombre iracundo promueve las contiendas, lo leímos hace un ratito.
el hombre, la mujer, el hijo, el papá, cualquiera que sea iracundo, va a promover las peleas en la casa. Y de nuevo, recordemos la advertencia de Dios cuando nuestra casa está llena de peleas. Nadie va a querer vivir ahí. Así hayan banquetes, así haya una casa grande y espaciosa, así lo que sea, nadie va a querer vivir ahí. Nosotros queremos ser esos padres para nuestros hijos, queremos ser esos esposos para nuestras esposas. Entonces, no promovamos las peleas en función de la ira, ¿sí? Esto es este versículo de verdad que digamos que me sacude, ¿sí? Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El insensato se envuelve en ellas. En otras palabras, los que se enganchan en una pelea, les falta sensatez, les falta sabiduría de Dios. Nosotros en algún momento que estábamos un poquito más activos en este tema de las peleas en la casa con mi esposa, nos pusimos de acuerdo y dijimos, mire, aquí el que se pone bravo pierde. Y más o menos así, o sea, cuando veía el uno o el otro que el otro se le estaba ya como subiendo los ánimos, dice, si te pones brava, pierdes, ahí ya no podemos seguir. Tenemos que aprender a ser sensatos y dejar las peleas. Los conflictos hay que resolverlos, sí, o sea, no les estoy diciendo, bueno, agarren todos los conflictos que tengan en su casa y métanlos debajo de la alfombra y ahí se van a quedar quietecitos y no va a pasar nada. Eso no funciona así. Los conflictos hay que resolverlos, pero peleando no es la manera de resolverlos. No los vamos a poder resolver. En la pelea hay un sentimiento de yo gano, tú pierdes. Y cuando nosotros nos enfrascamos en esa guerra de doblegar al otro, de ser el victorioso, terminamos perdiendo los dos. La manera de hacerlo es como lo vamos a ver a continuación. Terminemos de ver 3 cositas que me faltan aquí. Otra de las cosas que pasa con las peleas es que dependiendo de la manera como tú hables, ellas se van a intensificar. Fíjese lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Lamentablemente a veces cuando entramos en ese tema de la pelea, se nos viene, es todo lo que se llama como el arsenal, pues, o sea, se nos vienen todas las palabras que sabemos que van a hacerle sacar la paciencia al otro. Sí, como dijimos, no, el que se pone bravo pierde, pero bueno, yo quiero que usted pierda, entonces voy a decirle todo lo que sea para que se ponga más bravo cada vez. Y pues ya uno 10, 15, 20 años con la esposa, pues uno ya sabe qué hay que decirle para que se ponga bravo. Sí, o sea, pues uno aprende a conocerla, ¿verdad? Pero entonces más bien utilicemos las cosas que sabemos que le vamos a decir y que no se va a molestar, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira, la otra hace subir el furor, las palabras ásperas, porque utilizamos más bien un lenguaje hiriente, ¿sí? Fíjese Proverbios 12:18, es que es hermoso como esa sabiduría de Dios se compende en unos enseñanzas, en unas instrucciones que nos permiten cambiar nuestra manera de atacar los conflictos en la casa para tener unas casas que funcionen mejor. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y bueno, aquí de nuevo dice hombres, pero eso es hombres, mujeres, hijos, padres. Mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense esa afirmación. ¿Cómo están siendo nuestras palabras cuando estamos resolviendo un conflicto en nuestra casa? Estamos hiriendo a nuestros familiares con lo que les decimos, estamos haciéndoles daño para que se replieguen y nos dejen hacer lo que queramos, ¿sí? ¿Cómo están siendo los actos que estamos viendo para resolver los conflictos? Y de nuevo trayendo un poco de colación a lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Estamos tratando
de hacer daño al bando opuesto? Pareciera que sí. ¿Y qué pasa cuando el otro bando se siente herido, se siente atacado? Pues que va a reaccionar. Y ahí lo que dice Proverbios 15:1, va a seguir echándole leña al fuego, va a seguir creciendo el furor. ¿Hasta qué punto? Hasta que sea insoportable. Ahí hay un accionar de nuestro enemigo, el que está tratando de separar los hogares de cada uno de nosotros, porque no se goza en el amor que hay entre nosotros. Tenemos que aprender a discernir que a veces hay cosas que nos van a hacer daño y tenemos que evitarlas. No seamos hirientes con nuestras palabras, mucho menos cuando estamos resolviendo conflictos. Y finalmente estas peleas, y finalmente digo yo de este compendio que estábamos revisando, no sé si la presentación la han estado viendo por allí, si no, luego trato de compartírselas. El de grande ira, y lo dice, el que se llena de ira, la ira es grande en él, va a llevar la pena, el dolor. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Miren lo que dice, lo que nos enseña el Señor en su palabra. Si dejamos que la ira nos consuma, finalmente eso nos va a llenar de dolor a los dos, a los tres, a los cuatro, a los miembros de la familia. ¿Qué más doloroso para los padres y para los hijos, los esposos, que una familia separada? Y peor si hay violencia intrafamiliar. Dice, añade nuevos males a eso, porque la ira causa la violencia. Cuando dejamos que la ira nos controle, la violencia se desata. Estamos de nuevo viendo esos resultados en medio de todo esto. El Señor nos hace un llamado en Proverbios 17:14 y es: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja la contienda antes de que se enrede. Cuando empezamos una discusión, cuando empezamos una pelea con alguien, no sabemos en dónde va a terminar. Por eso es que dice el que suelta las aguas. O sea, imagínense ustedes que tienen el control de una represa por allí y deciden abrir esas compuertas. Ustedes no saben hasta dónde se va a ir ese daño. Lo que pasó en Ituango en años pasados. Agarraron y bueno, no, se va a tal, hay que soltar. No sabe uno el daño que hizo, pues no lo sabemos ni siquiera porque pues… Y así es el que comienza la contienda. El Señor nos llama a que no peleemos, no peleen, por favor. Ese es el llamado de Proverbios hoy con respecto a los conflictos. Pero entonces, como les decía, ¿qué hacemos? Entonces, ¿dejamos los conflictos ahí, latentes? Yo quiero mostrarles otra cara de la moneda, y es una manera de atacar esos conflictos, pero desde otro sentimiento. Y me pareció interesante utilizar los mismos versículos porque Proverbios es como, o sea, él está todo el tiempo como comparando, tan con tan, este con este. O sea, hay mucha la comparación en su enseñanza, para que haya de alguna manera como una clara expresión de la sabiduría en todo eso. Entonces fíjense, la otra forma de manejar el conflicto es a través de la conciliación, y esa es la forma como Dios quiere que nosotros nos acerquemos en familia a los diferentes conflictos que van a ir saliendo. Proverbios 10:12, el mismo versículo de el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Cubrir las faltas es conciliar. Esto no se trata de alcahuetear, de que pronto no, pero entonces hay que dejar a la persona, que no. Cubrir las faltas es tolerar esos errores de mi esposo, de mi esposa, esos errores de mis hijos, tolerarlos sin querer decir que no se los voy a hacer notar, que no los voy a ayudar a crecer y a superar esos errores.
Tolerar las faltas es ver que si mi esposo tiene falencias en algo, pues yo de pronto puedo ayudarlo y yo hacer lo que él no puede, lo que él no sabe o lo que él no hace bien. Cubrir las faltas es que el amor sea más grande que los problemas que tenemos. Por eso es que dice que los cubre, es decir, imagínense como un río, un mar, que cuando es más grande, más alto, no deja que se vea todos esos problemas y faltas que hay. Eso nos lleva a la conciliación. Eso nos lleva a que podamos mirar más allá de los errores del otro y podamos mirar la manera en que nos podamos todos obtener el beneficio de vivir en paz. Dice, o sea, lo que leíamos al principio, es mejor comer pan duro, pero que haya paz. Si tenemos necesidades, bueno, está bien, pero que haya paz. Eventualmente no las habrán, pero que siga la paz. Y que nosotros busquemos la paz en nuestras casas. ¿Sí? Entonces, la conciliación, una de las cosas es que el amor nos lleva a conciliarnos. Otra cosa es, la promueve el dominio propio. No sé si se acuerdan hace ratito, el otro la promovía la ira. En la conciliación la promueve el dominio propio. El hombre iracundo promueve las contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Si yo tengo dominio propio, va a ser más difícil que yo entre en contiendas en mi casa, en peleas. Yo siempre lo he dicho de esta forma, para pelear se necesitan dos. ¿Sí? No se puede, o sea, uno solito no pelea. Entonces, si de pronto mi esposa o mi esposo es un poquito más volado, le dicen aquí, pues bueno, yo voy a ser el que contiene esa pelea para que no ocurra. Y si yo soy el volado, pues ir aprendiendo poco a poco a tener dominio propio. Fíjense lo que dice, que esto es hermoso, a mí me encanta este versículo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Si nosotros aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, eso es, somos unos héroes. Eso es lo que está diciendo ahí. Usted, o sea, cada uno de los hombres que estamos aquí, yo sé que tiene en su corazoncito ahí como algo de ser el héroe de su familia. Si usted quiere ser el héroe de su familia, contrólese, controle la ira, contrólese a sí mismo. Y eso es mejor que si hubiese tomado una ciudad en ese tiempo, pues tomar una ciudad era un acto heroico. Hoy en día, no sé, sería como mejor que si hubiese salvado un autobús lleno de niños. Sí, una cosa así. El hecho es que realmente el Señor nos llama a que no dejemos que la ira nos lleve a estar peleando en nuestras casas. Es una honra alcanzar la conciliación. Fíjense, Proverbios 23, honra del hombre es dejar la contienda. ¿Sí? Lo que leíamos en el otro, que éramos unos insensatos y nos envolvíamos en ella, ahora el Señor nos dice, si usted logra dejar la contienda, eso es honra para su vida. Y de nuevo, el hombre es hombre, mujer, hijo. Si usted ve que hay contienda, que se va a armar una pelea, aprenda la manera de pararla. Eso va a ser honra para usted. Las personas lo van a distinguir como una persona entera. No hay que pelear, no es necesario, se puede conciliar. Hay que llegar a hablar de las cosas, hay que dialogar, hay que escuchar la otra parte. La palabra de Dios dice, el que responde las palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, el que se pone y no es tardo para hablar y pronto para oír, es insensato, no es sabio. Lo que estamos aprendiendo hoy es cómo ser sabios en nuestra casa. Uno de los consejos o de las instrucciones que nos da el Señor es, escuche antes de responder, sea pronto para oír. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente.
Si le damos rienda suelta a la lengua, algo va a salir ahí, algo sale. Si pensamos antes de hablar, para ponerle las palabras correctas a la conversación, entonces es cuando lo que dice Proverbios 15:1 se va a hacer verdad en nuestras vidas, si es la respuesta blanda. Otra traducción dice la respuesta amable, quita la ira. Tiene un esposo o una esposa que es un poco volada, iracunda, así que aprende a responderle con palabras amables cada vez que lance de su arsenal, como dice uno, un zarpazo. Cada vez que haya una palabra de herir, no respondamos con otro misil de vuelta, sino con palabras amables. Veamos qué pasa. Veamos si puede más el bien o puede más el mal. Porque hasta donde yo he visto, el bien vence al mal. Es posible cuando respondemos con palabras amables. Y fíjense algo que está en el mismo versículo 12-18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Muchas veces venimos heridos ya y da tristeza, pero pues es así. Ya venimos heridos de nuestros hogares anteriores, de nuestros padres o del trabajo. A veces venimos heridos, que no tiene nada que ver con la familia, pero pues está uno ahí y se la mandan herida a la casa y pues llega como con esa incomodidad de estar herido. ¿Qué voy a hacer yo? Con mis palabras sabias que se basan en la palabra de Dios, voy a ayudar a sanar esas heridas. Son medicina las palabras sabias. Fíjense el contraste tan grande con esas palabras que son como golpes de espada. O sea, realmente dependiendo del lenguaje que utilicemos al manejar los conflictos, va a ser el resultado conciliación o pelea. Yo creo que es importante que tomemos la decisión de escuchar la palabra de Dios cuando nos dice deja la contienda antes de que se enreden. Pero va a ser mucho más fácil si aprendemos a comunicarnos. Proverbios 25:11 nos dice que las palabras dichas como conviene son como una manzana de oro con figuritas de plata. Imagínense que alguien llegase a usted y le diera una manzanita de oro con figuritas de plata. ¿Usted la recibe o no la recibe? Así son las palabras cuando usted las dice como debe ser. Se las van a recibir y van a hacer un cambio en la vida de su familiar, de su hijo, de su esposo, de su esposa. Tenemos que tomarnos el tiempo de pensar lo que vamos a decir, buscar la manera de adornar ese regalo que le queremos dar a alguien, que son las palabras para resolver una dificultad en nuestra casa. Que no sean misiles, que sean regalos que estamos ofreciendo. Y eso nos va a llevar a poder conciliar y muchas veces también reconciliar nuestras relaciones. Porque si ya hicimos daño, es tiempo de cambiar esa manera de vivir, de acercarnos nuevamente, porque ese daño nos alejó, y que Dios empiece a reconciliarnos, que empecemos a hablar diferente en nuestra casa. Y para eso es necesario el perdón. Ya finalizando, quiero decirles, Proverbios 24:29 nos dice: no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Dios no quiere que nosotros seamos los que ejecutemos de alguna manera venganza, o que le demos a cada quien lo que nos hace, ¿sí? O sea, no digas como me hizo, así le haré.
rompamos ese círculo vicioso que nos ha venido haciendo tanto daño hasta hoy en nuestras casas. Empecemos a hacer las cosas diferente y empecemos a meter el amor de primero en nuestros conflictos, en el manejo de nuestros conflictos. Eso nos va a llevar a conciliarnos. Y hay una hermosa promesa que el Señor Jesús hizo estando aquí con nosotros en el Sermón del Monte. Dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nosotros somos hijos de Dios? ¿Quién es hijo de Dios aquí? Nuestro compromiso con Dios es ser pacificador, principalmente en nuestra casa, y de ahí hacia todo lado donde estemos. Que Dios nos permita ser ejemplo para muchos, para nuestros hijos principalmente, pero también que Él nos permita que nuestras casas estén llenas de paz y amor. Oremos juntos. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra, por tu instrucción, Señor, que es tan clara, que es tan directa, Señor. Realmente, Señor, cuando escuchamos tu dirección, no nos queda más que decir sí, Señor. Permítenos, Señor mi Dios, poner en práctica estas enseñanzas tuyas, Señor. Que nuestras casas sean transformadas por tu palabra, Señor. Que realmente, Señor mi Dios, reine con nuestros hijos la enseñanza, y que tú, Señor mi Dios, nos permitas vivir, Señor mi Dios, conforme a lo que nos has enseñado hoy. Guárdalo en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú vas a orar en medio de todo, Señor. Sigue, Señor mi Dios, obrando, Padre. Sigue obrando, mi Dios, en nuestros corazones. Te lo pido, Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida